Buenos días, mi nombre es Blanca Angelina Camposchel. Soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la licenciatura como químico farmacéutico biólogo. Esta es una actividad de la materia de bacteriología que imparte la docente María Magali Guillén Morales. Y pues le vamos a hablar sobre las pruebas de sensibilidad a agentes antimicrobianos. Pues para comenzar, quiero dejar en claro algunos puntos que son importantes para poder llevar a cabo este tema. Como punto número 1 tenemos modos de acción de los antimicrobianos. Estos tienen como objetivo comparar y distinguir la estructura básica de las bacterias gram positivas y las gram negativas, explicar cómo cada uno de estos grupos de agentes antimicrobianos afectan a estructuras claves o rutas metabólicas de las bacterias. También enumerar los mecanismos de resistencia en las bacterias y como último punto, pero no menos importante, descubrir cómo la bacteria adquiere resistencia ante estos agentes antimicrobianos. Pues cada tipo de agente antimicrobiano tiene un modo de acción único. Para entender para profundizarnos un poquito más, se refiere a cómo actúan los agentes antimicrobianos y si es necesario explicar algunas de esas características básicas de la estructura de la célula bacteriana y cómo es que estos funcionan dentro de esta célula. A pesar de que las estructuras de las bacterias gram positivas y gram negativas son similares, existen algunas diferencias que las hacen únicas. Estas diferencias son las bases de la capacidad que tiene un agente antimicrobiano para inhibir el crecimiento, ya sea de bacterias gram positivas o de las bacterias gram negativas. Sin embargo, en algunos agentes actúan en ambos tipos de bacteria y a estos a menudo se conocen como agentes de amplio espectro. Y pues pasamos a la estructura de las bacterias gram negativas. Vamos a ver primero las gram negativas para poder pasar a las gram positivas. En la estructura más externa de la célula gram negativa tiene muchos componentes. Dentro de esto se encuentra la pared celular, que en la pared celular se encuentra la membrana externa y esta sirve como la principal barrera de permeabilidad de la célula y ayuda a tener proteínas en el espacio periplásmico. También se encuentran las porinas, que son los canales llenos de agua de la membrana externa que facilita el transporte de nutrientes y sustancias de bajo peso molecular dentro de la célula, incluyendo agentes antimicrobianos. Las bacterias varían en el número y tipo de porinas que contienen. Los lipopolisacáridos se encuentran en la superficie de la célula y son el componente esencial de las entoxinas. Ellos contribuyen a la capacidad de la bacteria para causar enfermedad y dan a las bacterias gram negativas su carga negativa neta. Las lipoproteínas se adhieren a la membrana externa. De la membrana externa pasan a la capa mureína y la capa peptidoglicano de las bacterias gram negativas son un polímero relativamente delgado que consiste de ácido N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamida. Estos se encuentran entrelazados. También se conoce con frecuencia como la capa de mureína o de la pared celular es responsable de mantener la forma del organismo. Está localizado dentro del espacio periplásmico y pues este se encuentra entre la membrana externa y la membrana citoplasmática. Las proteínas periplásmicas incluyen proteínas de enlace para sustratos específicos, enzimas hidrolíticas y enzimas desoxificantes. Ahora es muy importante también mencionar sobre la membrana y hablar un poquito más sobre la membrana citoplasmática, ya que la membrana citoplasmática rodea el citoplasma de la célula y contiene proteínas y fosfolípidos. Muchas de las proteínas contenidas en la membrana celular
Son enzimas responsables del metabolismo celular. La membrana citoplasmática también sirve como una barrera de permeabilidad y un enlace de permeabilidad para las sustancias que entran a la célula. Ahora sí, pasemos a la estructura de las bacterias gram positivas. Tienen la estructura, en su estructura de la pared celular de esas bacterias, contiene solo dos componentes que son principales, o sea, los más principales, que hace que estas sean no tan complicadas como en las gram negativas. Estos ácidos teitoicos son polímeros que están entrelazados en la capa de peptidoglicano y se extiende de forma de cilios más allá de la superficie de las células gram positivas. Estos también son importantes antígenos de la superficie en aquellos organismos que lo poseen. La capa de peptidoglicano o capa de mureína de las bacterias gram positivas es mucho más gruesa que el de las bacterias gram negativas. Es responsable de, más bien se encarga de mantener la forma del organismo y por lo general se conoce como la pared celular. Ahora vamos a hablar sobre algunos mecanismos de resistencia antimicrobiana y pues se clasifican en cinco puntos importantes. Que dentro de esos está la bacteria produce enzimas que destruyen el agente antimicrobiano antes de que éste alcance su objetivo o su blanco, por decirlo así. Y pues modifica el agente antimicrobiano de tal forma que ya no puede ser reconocido por ese objetivo. Ahora, como punto número 2, tenemos que la pared celular se vuelve impermeable al agente microbiano. El punto número 3, el sitio de ataque está alterado por la mutación de tal manera que ya no permite la unión entre un agente antimicrobiano. Ahora el punto número 4, la bacteria posee una bomba de flujo que expela o expulsa al agente antimicrobiano de la célula antes que éste alcance su objetivo o su blanco, como ya les veníamos diciendo. Y pues el último punto nos dice que las rutas metabólicas específicas que se encuentran dentro de la bacteria son alteradas genéticamente para que el agente antimicrobiano no pueda provocar un efecto. Ahora, dentro de los mecanismos de resistencia también hay algunos que son importantes mencionar, como la producción de enzimas. Las beta-lactamasas son enzimas que hidrolizan en los agentes antimicrobianos de los beta-lactámicos. Dan resultado a la célula que pues es resistente a la acción de los medicamentos beta-lactámicos. En las bacterias gram negativas, los medicamentos beta-lactámicos entran en la célula a través de las porinas y encuentran a las beta-lactamasas. Estas son situadas en el espacio periplasmático. Ahora las beta-lactamasas destruyen a las moléculas beta-lactámicas antes de que éstas tengan la oportunidad de llegar o alcanzar a sus objetivos, que en este caso los vamos a llamar los PBPS. En las bacterias gram positivas, las beta-lactamasas son secretadas extracelularmente en el medio donde estas se encuentran. Y pues estas destruyen a las moléculas beta-lactámicas antes de que estas tengan la oportunidad de entrar a la célula. También las enzimas que modifican los aminoglucósidos dentro de las bacterias gram negativas pueden producir enzimas adelineadas o fosforilantes o acetilantes que modifican un aminoglucósido para inactivarlo. El cloranfenicol acetiltransferasa entre las bacterias gram negativas puede producir una acetiltransferasa que modifica al cloranfenicol para inactivarlo. La impermeabilidad de la membrana bacteriana externa
eh, y la alteración de las porinas en bacterias gram negativas pueden volverse resistentes a los antibióticos betalactámicos mediante el desarrollo de barreras de permeabilidad. Esto es usualmente provocado por porinas alteradas en la membrana externa que ya no permiten la entrada y el tránsito de las moléculas del antibiótico dentro de la célula. Cuando los betalactámicos no pueden alcanzar su objetivo, la célula se vuelve resistente. La metilación del ARN ribosómico confiere resistencia a los macrólidos. El ADN girasa y topoisomerasa son mutaciones en los genes cromosómicos del ADN girasa y topoisomerasa, que estos confieren la resistencia de los quinolonas. Aquí es donde entran las bombas de flujo, pues existe una amplia variedad de bombas que proveen resistencia antimicrobiana tanto de bacterias gram positivas como en gram negativas. El flujo activo de antibióticos es mediado por proteínas transmembranas insertadas en la membrana citoplasmática, y en el caso de que los organismos gram negativos involucra también componentes de la membrana externa y el periplasma. Estas proteínas forman canales que exportan activamente a un agente antimicrobiano fuera de la célula tan rápido como entra. Ahora, la alteración en las rutas metabólicas. Algunos de estos microorganismos desarrollan una ruta metabólica alterada que ésta elude la reacción inhibida por el antimicrobiano. Existen muchas mutaciones que inactivan la timidilato sintetasa, y pues esta bloquea la conversión de oxiduridato a timidilato. Estos mutantes requieren timina o timidina exógena para que la síntesis del ADN y por ende son resistentes a los antagonistas de la ruta de folato como las sulfonaminas y la trimetopina. Ahora también es muy importante mencionar que no todo agente antimicrobiano es igualmente efectivo contra bacterias gram positivas y gram negativas. La diferencia está en las estructuras de estos dos grupos, que son las responsables por las diferencias en sus patrones de susceptibilidad. Los agentes antimicrobianos que están dentro de la misma clase típicamente tienen modos de acción similares, pero no iguales. Los modos de acción de los agentes antimicrobianos incluyen inhibición de la síntesis de la pared celular, o sea, la replicación de ADN, la síntesis de proteínas y rutas metabólicas. Ahora, la formación genética puede ser traspasada de una bacteria a otra por 4 mecanismos, que son la conjugación, transformación, transducción y transposición. Ahora bien, todo esto que acabamos de mencionar va a ser una base muy importante para que podamos entrar ya a los temas que son los más importantes, por decirlo, para verlo de esa manera, que ahora sí vamos a comenzar con las pruebas de sensibilidad a agentes antimicrobianos. Estos temas, o de lo que vamos a venir hablando, se clasifican en la revisión de los alineamientos internacionales de los antibiogramas, que van a ser 3 puntos importantes, que es la prueba de difusión por disco, pruebas de CIM y el aseguramiento de calidad. Entonces, pues comencemos. Como punto número 1 tenemos la guía para usar los documentos NSSLS, y pues estos tienen como objetivo estar familiarizado con la organización del NSSLS y su misión. También seleccionar agentes antimicrobianos apropiados para analizar e informar después de tomar en consideración el organismo,
y el del hospital y del sitio de infección. Usar los criterios de interpretación que se encuentran en los estándares para reportar resultados de susceptibilidad, para poder entender la información contenida de lo que se va a venir hablando en este video y lo que vamos a estar platicando. Pues existen algunos documentos de la NSCS LS sobre las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Estos pues abordan varios tópicos de la ciencia del laboratorio clínico, tales como los análisis de la glucosa en muestras de suero y la protección de los trabajadores del laboratorio ante patógenos transmitidos por sangre, y entre otros. Los documentos por análisis y reportes de rutina para su susceptibilidad antimicrobiana son desarrollados por un subcomité que incluye expertos en enfermedades infecciosas, medicamentos y prácticas del laboratorio clínico. Existen otros documentos para pruebas más especializadas de susceptibilidad antimicrobiana que son manejados por subcomités separados. Y pues bueno, todo lo que aquí de este lado les va a estar apareciendo como que un esquema, un dibujo de la numeración o de la clasificación de la NSCLS. Y pues la rutina de susceptibilidad antimicrobiana, desde la selección del medio de cultivo hasta el control de calidad, se puede encontrar en los estándares de la NSCLS, que tenemos varios, que son los que se encuentran de este lado. La M2 son estándares de desempeño para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana por un disco. Ahora, la M6 son protocolos para evaluar el agar Mueller de Hinton deshidratado. La M7 son métodos para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana por dilución para bacterias aeróbicas. La M11 son métodos para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias anaeróbicas. La M23, desarrollo de criterios y parámetros de control de calidad para pruebas de susceptibilidad in vitro. La M39 se refiere a los análisis y presentación de datos de acumulativos de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. La M100 son estándares de desempeño para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. La M21, metodología para la prueba bacteriana del suero. El M24, prueba de susceptibilidad de micobacterias, nocardia y otros actinomyces aeróbicos. La M27 son métodos de referencia de pruebas de susceptibilidad antifúngica de levaduras por dilución en caldo. El M31 son los estándares de desempeño de pruebas de disco y de dilución de susceptibilidad para bacterias aisladas en animales. El M37 es el desarrollo de criterios y parámetros de control de calidad para pruebas de susceptibilidad in vitro para agentes antimicrobianos veterinarios. Y por último tenemos al M38, que es un método de referencia para pruebas de susceptibilidad antifúngica por dilución en caldo de conidios que forman hongos filamentosos. Ahora, los estándares M2 y M7 el documento M2 describe cómo realizar la prueba de difusión por disco y el M7 describe cómo realizar la prueba de concentración inhibidora mínima, que es la SIM, para bacterias aeróbicas. Tanto el M2 como el M7 tienen una página de contenido para orientarnos a tener una información específica. Por ejemplo, para ver las instrucciones de cómo leer cultivos e interpretar resultados del M2. Y el lector, que en este caso seríamos nosotros, debe ir a
debe revisar toda esa documentación para que se pueda adentrar más. Para que un dispositivo para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana reciba aprobación, el fabricante debe demostrar que su producto genera resultados comparables como el método de referencia de la NSCLS. Ahora, los documentos M2 y M7 son revisados cada 3 años. Sin embargo, debido a que nuevos antimicrobianos y límites de interpretación podrían ser introducidos frecuentemente, el NSCLS actualiza las tablas en M100 cada enero para asegurarse de poseer los más recientes estándares M2 y M7 para que se pueda llevar a cabo un procedimiento para que el público pueda tener alcance de esos documentos. Ahora tenemos un punto que es un contenido de las tablas del documento M100 que también van a estar apareciendo de este lado. Hay 3 tipos de tablas. La tabla 1 y una A sugieren que los antimicrobianos para pruebas reporten las tablas 2A y 2J. Contienen criterios para interpretación de resultados. Ahora las tablas 3 y 3A definen los límites aceptables para organismos de control de calidad, que son las cepas patrón ATCCC. Tablas 1 y 1A. La tabla 1 sugiere a los antimicrobianos para pruebas y reportes en bacterias no molestosas o fastidiosas, o tediosas más bien dicho. Se debe tomar en cuenta que los antimicrobianos listados para Enterobacteriaceae y Pseudomonas son diferentes. Los antimicrobianos se dividen en grupos A, B y C. Conforme estos deben ser usados para pruebas y reportes de forma rutinaria o selectiva. Los antimicrobianos del grupo U solo son para aislamiento de la orina. Ahora la tabla 1A es similar a la tabla 1, pero aborda los organismos fastidiosos en general, que son muy similares para pruebas de difusión por disco y por la SIM. Sin embargo, siempre se refiere a los cuadros específicos para el método que es utilizado. Para algunas combinaciones de medicamentos como cefotaxamina, el Streptococcus pneumoniae solo de la prueba de SIM es apropiada, ya que la difusión por disco no es confiable para esta combinación. Todos los cuadros contienen notas de pie y página, comentarios importantes y esenciales, lo que deben ser revisados por la correcta interpretación y reporte. Ahora, las tablas 2A y hasta las 2H contienen los criterios de interpretación del diámetro de zona para susceptible, intermediaria y resistente a los 8 principales grupos de organismos vistos en las tablas 1 y 1A. Bueno, estos incluyen los organismos no fastidiosos y los organismos fastidiosos, que se va a poner de este lado también. En el 2A tenemos que es el Enterobacteriaceae. En el 2B, Pseudomonas aeruginosa. En el 2C, Staphylococcus spp. En el 2D, Streptococcus spp. Ahora en los organismos fastidiosos, en el 2C tenemos la Haemophilus spp. En el 2F, la Neisseria gonorrhoeae. En el 2G, el Streptococcus pneumoniae. Y en el 2H, Streptococcus spp. Las tablas con criterios de interpretación para organismos no incluidos en las tablas 1 y 1A son el Vibrio cholerae, el Helicobacter pylori, que son en estándares de interpretación para SIM, y los agentes potenciales bioterrorosois, solo estándares de interpretación para la SIM, también como la anterior. Ahora en la tabla 2A es exclusivamente para Enterobacteriaceae y detalla que las condiciones de prueba, recomendaciones mínimas de control de calidad y los comentarios generales, que también se va a estar poniendo de este lado la tablita para que quede un poquito más claro.
Ok, una vez visto ya todo esto, tenemos que en las tablas 21 y 2J, en la tabla 2I provee información sobre el Vibrio cholerae, el cual se aísla con poca frecuencia en los Estados Unidos. Este cuadro es útil para los microbiólogos de otros países donde el Vibrio cholerae es más común. Ahora en la tabla 2J aborda que el Helicobacter pylori, el cual solo puede ser analizado confiablemente por el método de SIM. También tenemos la tabla 2K, que la tabla 2K provee los estándares de interpretación SIM para agentes potenciales de bioterrorismo, que son los bacilios Antarcis, Yersinia pestis, Burkholderia molleri y Burkholderia pseudomonilei. Ahora pasemos con la prueba de difusión por disco. Esto tiene como objetivo enumerar los pasos requeridos para realizar una prueba de difusión por disco, mencionar las variables que deben ser controladas cuando se realiza la prueba, reconocer los problemas que podrían ocurrir si las variables de la prueba no son controladas apropiadamente, discutir los dos métodos básicos de preparación del inóculo y la aplicación de cada uno de ellos. Ahora, basándonos en las recomendaciones de la NCCLS, interpretar los diámetros de la zona de inhibición como sensible, intermedio o resistente para el organismo o agente antimicrobiano específicos. El principio de las pruebas de difusión por disco ha sido utilizado por más de 70 años en los laboratorios de microbiología. Es muy importante mencionar que Alexander Fleming utilizó una variante de esta técnica cuando trabajaba con la penicilina en los años 50. En este tiempo había tantos procedimientos diferentes en uso como microbiólogos. Los doctores Kirby, Sherris y Tork probaron minuciosamente todas las variables involucradas en el proceso, tales como los medios de cultivo, la temperatura y el espesor del agar. En 1966, ellos publicaron un estudio describiendo la prueba que se usa en la actualidad. El NCCLS adoptó los pasos básicos del procedimiento descritos en el estudio de Bauer como el método de referencia para difusión por disco, y estos pasos deben seguirse de forma minuciosa para obtener resultados precisos. ¿Cómo realizar la prueba? Una vez que se han aislado las colonias de un organismo que ha sido identificado patógeno potencial, es necesario proceder a la siguiente manera para realizar la prueba de susceptibilidad. Como punto número 1 tenemos seleccionar las colonias. El punto número 2, preparar una suspensión del inóculo. El punto número 3, estandarizar la suspensión del inóculo. Y el punto número 4, inocular la placa. Ahora, después, colocar discos del antimicrobiano y ahí incubar la placa. Medir las zonas de inhibición e interpretar resultados. Uno de los pasos más importantes en el proceso de la prueba es la separación del inóculo. Esto involucra la sección de colonias apropiadas para la prueba, su suspensión en caldo y la estandarización de la suspensión. Primero, hay que seleccionar varias colonias del organismo que se esté analizando. Si seleccionamos entre 3 a 5 colonias en vez de solo una, sus chances de detectar resistencia son mayores. Hay que utilizar una herramienta de inoculación o un hisopo de algodón, que se va a mostrar aquí, es como un hisopo normal. Y de ahí tenemos que limpiar la placa solo con las colonias bien aisladas para que podamos evitar pruebas de cultivo mixto. Si no dispone de colonias bien aisladas, pues tenemos que hacer un subcultivo del organismo en una nueva placa. Existen dos métodos para la preparación del inóculo, que tenemos la suspensión directa de colonias y la fase logarítmica del crecimiento.
Solo el método de suspensión directa de colonias proveerá resultados precisos para ciertos organismos. En ambos métodos, la turbidez de la suspensión debe ser estandarizada para que estos salgan iguales. El estándar 0,5 de McFarland, lo que corresponde aproximadamente a 1.5 por 10 a la 8 mililitros. Esas suspensiones así ajustadas deben utilizarse como inóculo dentro de los 15 minutos siguientes. Los estándares de McFarland están hechos ya sea de sulfato de bario o partículas de látex. Si se usa o usamos el sulfato de bario, tenemos que agitar antes de usarla, y si se usa látex tenemos que invertirla para mezclar. Una fórmula para el estándar 0.5 de McFarland se encuentra en el apéndice. Bueno, pues para el método de suspensión directa de colonias, pues las colonias no deben sobrepasarse de 18 a 24 horas de aislamiento. Hay que estandarizar el inóculo al mismo tiempo que se prepara. Hay que suspender las colonias en solución salina o caldo. Un ejemplo sería como el de Mueller-Hilton o el de soya trípica. Luego hay que ajustar el inóculo a una turbidez equivalente al estándar 0,5 de McFarland. Pues se puede comparar la turbidez de las suspensiones poniendo los tubos enfrente de un papel blanco o una tarjeta de archivo como las líneas negras, como podemos observar en la imagen. Ese es un ejemplo de cómo se pueden comparar la estandarización del inóculo. Hay que usar una suspensión directa de colonias para los siguientes organismos. Sería para los estafilococos, las bacterias fastidiosas que tienen crecimiento impredecible en el caldo, que son los estreptococos, como los que ya habíamos hablado antes. Ahora el método de la fase logarítmica se usa con la mayoría de organismos que crecen rápidamente, excepto los estafilococos. Una vez se han inoculado las colonias en un caldo, hay que incubar a 35 grados centígrados para lograr un crecimiento de fase logarítmica. Una curva de crecimiento para una bacteria típica. El crecimiento de la fase logarítmica ocurre después de 2 a 8 horas de la incubación. Después de que pase ese tiempo, se ajusta la turbidez para que sea igual al estándar de 0.5 de McFarland, y hay que asegurarnos de que podamos ajustar y estandarizar el inóculo. Ahora, para prepararse la inoculación en la placa, hay que retirar el contenedor de discos del congelador o refrigerador antes de abrir el contenedor. Tenemos que permitir que los discos se equilibren a la temperatura ambiente durante 1 o 2 horas para minimizar la condensación y reducir la posibilidad de que la humedad afecte la concentración de los agentes antimicrobianos. También hay que dejar que la placa de agar Mueller-Hilton se caliente a la temperatura ambiente para que en cualquier exceso de humedad se absorba dentro del medio. Este proceso se puede acelerar poniendo las placas entreabiertas en el incubador por 10 a 15 minutos, asegurándonos que la placa de Mueller-Hilton tenga la profundidad adecuada de 4 mililitros. Tenemos que agitar la suspensión del organismo para asegurarnos que está bien mezclada. Luego tenemos que sumergir un hisopo de algodón estéril en la suspensión y remover el exceso líquido del hisopo presionándolo contra la pared del tubo. Aquí se va a poner una imagen, les vamos a mostrar una imagen que es un ejemplo de cómo se prepara la inoculación en placa. Para inocular la placa empezamos por la parte superior de la placa de Mueller-Hilton, en la superficie con el hisopo. Hay que cubrir toda la placa frotando de ida y vuelta en un borde de otro, y tenemos que rotar la placa aproximadamente 60 grados y repetir el procedimiento de frotado. Rotamos otra vez la placa
a 60 grados y hay que volver a frotar la placa por tercera vez. Esto garantizará el inóculo sea distribuido homogéneamente. Hay que incubar la placa dentro de los 15 minutos siguientes después de haber estandarizado el inóculo. Como podemos observar aquí en la imagen, se muestra cómo se inocula la placa. Ahora, para aplicar los discos de los antimicrobianos, hay que colocar los discos con los agentes antimicrobianos dentro de los 15 minutos siguientes en la inoculación de la placa Müller-Hilton. Estos discos pueden ser colocados uno a uno con un dispensador de discos multicanal, como es el que tenemos aquí, y se pueden aplicar hasta 12 discos en una placa de 150 de diámetro o hasta 5 discos en una placa de 100 de diámetro. Hay que presionar cada disco firmemente para asegurarnos el contacto completo de la superficie del agar. No hay que olvidarnos de que los discos pueden terminar en la tapa de la placa después de la incubación. Ahora tenemos que es muy importante mencionar algunos puntos que tenemos que tener presentes sobre los discos de los antimicrobianos. Estos no se deben usar después de su fecha de caducidad, no se deben almacenar discos en un congelador libre de escarcha. Hay que usar productos aprobados por la FDA y se tienen que usar discos con el contenido específico en los estándares de la NSCLS y no hay que reubicar un disco una vez ya se haya utilizado, se haya tocado de la superficie del agar. Ahora, para medir las zonas de inhibición, o sea, la luz reflejada, se van a mostrar, aquí tenemos una imagen, como podemos ver, y después de haber retirado la placa de la incubadora, hay que examinar determinadamente la placa para poder verificar que el crecimiento sea uniforme y congruente con con el procedimiento que hayamos hecho, de tal modo que se pueden identificar zonas sin crecimiento bacterianos. Para medir las zonas de inhibición desde la parte posterior de la placa usando luz reflejada, hay que sostener la placa unos pocos centímetros sobre una superficie de color negro que no refleje luz. Hay que medir redondeando los milímetros más cercanos con una regla o un calibrador. Que todos conocemos una regla y un calibrador es como el de aquí. La luz reflejada se usa para enterobacteriaceae como el E. coli y entre otros bacilos gram negativos, estafilococos y enterococos. Y esta luz reflejada también es usada como cuando se miden zonas de inhibición en agar Müller-Hilton, sangre sugeria técnica. Cuando se analiza los estreptococos en agar Müller-Hilton con un 5% de sangre de cordero entre la tapa, y tenemos que retirar la tapa y pues medir las zonas desde la parte superior de la placa. Ahora, para interpretar los resultados tenemos que medir zonas de inhibición inusuales y pues esas podrían ser difíciles de medir. Presentan que son zonas inusuales y pues tenemos que medir la zona más interna, que tengan las colonias dentro de la zona, y esto puede deberse ya sea a un cultivo mixto, por lo que general es obvio, o una sobrepoblación resistente de la bacteria analizada, como es lo que también habíamos mencionado antes. Ahora, para interpretar la zona de inhibición con bordes difusos, tenemos que medir el punto en el cual se puede ver una demarcación obvia entre crecimiento y ausencia de crecimiento. Hay que evitar esforzarse para ver las colonias más diminutas, porque hay colonias que son chiquitas y casi no se ven. Ok, ahora vamos a pasar con las pruebas de la SIM. Tiene como objetivo en
Enumerar los pasos necesarios para realizar la prueba de concentración inhibitoria mínima por la microdilución de caldo. Tenemos también que es importante mencionar las variables que deben ser controladas cuando esto se realiza. Los materiales que se van a ocupar es el panel de microdilución en caldo de zinc que se hace en la prueba. Se realiza en una placa de poliestireno que contiene aproximadamente 96 celdillas. Una placa puede contener de 7 a 8 disoluciones de 12 diferentes agentes antimicrobianos. Una celdilla sirve como el control positivo y otro sirve como control negativo. La mayoría de los sistemas tienen un volumen de 0.1 mililitros en cada celdilla para facilitar el uso de agentes antimicrobianos apropiados contra cepas específicas. En un laboratorio, por lo general, se tiene un tipo de placa para bacterias gram positivas y otro para bacterias gram negativas. Ahora, para probar cepas aisladas de orina, algunos laboratorios tienen un tipo diferente de placa que contiene medicamentos apropiados para tratar infecciones de las vías urinarias bajas. Para probar bacterias fastidiosas se requiere paneles con medios especiales, que es como el caldo de Mueller-Hilton que ya habíamos mencionado. El pH debe estar entre 7.2 y 7.4 a una temperatura ambiente, aproximadamente unos 25 grados. Y para organismos fastidiosos como Streptococcus pneumoniae, al caldo Mueller-Hilton puede ser suplementado con un 2 a 5% de sangre de caballo lisada. El desempeño de cada lote de caldo es evaluado utilizando una colección estándar de organismos del control de calidad. Si un nuevo lote de caldo no produce los resultados esperados, el contenido de cartones del caldo, así como cada paso de la prueba, debe ser investigado. Mientras tanto, un lote debe ser diferente para poder ser evaluado. Para las pruebas de dilución en agar, el método es incorporado en el medio con cada placa que contenga una concentración diferente del agente antimicrobiano. Los inóculos pueden ser aplicados rápida y simultáneamente a la superficie del agar utilizando un aparato de replicación de inóculo. La mayoría de replicadores disponibles transfieren de 32 a 36 inóculos en cada placa. Este agar es preparado de una base deshidratada. El pH del agar debe estar entre 7.2 y 7.4 a temperatura ambiente. No se debe añadir cationes suplementarios. Puede ser suplementado con 5% de sangre de cordero desfibrinada o sangre de caballo lisada en el caso de Streptococcus pneumoniae. Es parecido al anterior, pero con diferencia a la sangre del cordero. Ahora el procedimiento, es importante preparar todos los materiales antes de empezar la prueba de zinc. 1. Células para el inóculo. Las colonias aisladas deben ser seleccionadas de un cultivo en placa de agar nutritivo después de 18 a 24 horas. Se debe usar un medio no selectivo como el agar sangre. 2. Prepara la suspensión del inóculo. Método de crecimiento. De la placa de agar seleccione 3 a 5 colonias bien aisladas y con el mismo tipo morfológico. La parte superior de cada colonia se toca con un asa de alambre y se transfiere a un tubo que contenga de 4 a 5 mililitros de caldo apropiado como caldo tríptico de soya. El caldo de cultivo se incuba a 35 grados centígrados hasta que alcance la turbidez equivalente a 0.5 del estándar de Morphaland, y esto sucede usualmente de 4 a 6 horas. 3. Mezclar la suspensión del inóculo antes de diluirlo. Dentro de los 15 minutos siguientes, el ajuste de turbidez del inóculo de 0.5 del estándar ya antes mencionado, mezcla la suspensión y hay que diluir para que la concentración final de cada sedilla sea de 5 por 10 a las 5 mililitros. Tenemos que añadir 2 mililitros de suspensión original a 38 mililitros de agua.
4. Control de pureza del inóculo. Tome una asa llena con la suspensión de la celdilla con el cultivo del crecimiento o del reservatorio del inóculo, y hay que realizar un subcultivo en una placa de agar sangre. Hay que incubar durante toda la noche a 37 grados centígrados en un 3 a 5% de CO2. 5. Para prevenir los paneles de deshidratación durante la incubación, hay que poner un sello de plástico sobre la placa, o la placa hay que sellarla con una funda plástica. 6. Incubar las placas que contienen bacterias no fastidiosas en aire ambiental a 35 grados por 16 a 20 horas. 7. Hay que tener unas precauciones especiales de incubación. Los resultados para las bacterias no fastidiosas y la mayoría de agentes antimicrobianos pueden ser leídos y reportados después de 16 a 20 horas. Sin embargo, para detectar resistencia a ciertos agentes antimicrobianos, el procedimiento debe modificarse para los estafilococos, enterococos, por aproximadamente unas 24 horas. Si los resultados son negativos para estreptomicina, a las 24 horas hay que reincubar por 24 horas más antes de reportar resultados, un total de 48 horas, y los resultados de resistencia pueden ser reportados cuando se detecten. Para analizar las bacterias fastidiosas con microdilución en caldo, use los medios de cultivo y las condiciones de incubación recomendadas. Bueno, de este lado tenemos un cuadro. Para poder leer las placas de la CIM, hay que retirar pues la placa y la placa del control de pureza de incubadoras. Hay que examinar la placa de control de pureza utilizando luz reflejada y luego utilizando luz transmitida. A veces la contaminación suele ser casi impredecible. Si la placa de control de pureza se muestra contaminada, la prueba de STIM no puede ser interpretada ni debe ser repetida. Revise el crecimiento de la celdilla del control positivo. Se debe encontrar turbidez o un punto de crecimiento, lo cual indica el crecimiento adecuado para el panel de SIM. Hay que revisar el pozo del control negativo. Este debe ser claro, sin turbidez. Y hay que leer el punto final de SIM como la concentración más baja del agente antimicrobiano que inhibe completamente el crecimiento del organismo detectado por observación directa sin ayuda de ningún tipo de aparato óptico. Algunos agentes, particularmente los agentes bacteriostáticos, pueden demostrar una muy ligera opacidad o pequeños puntos de crecimiento en varias celdillas sucesivas. A eso se conoce como arrastre. Generalmente este crecimiento incipiente puede ser ignorado a menos que ocurra en lo siguiente. Oxacilina o vancomicina puede que se esté analizando Staphylococcus. Vancomicina cuando se estén analizando Enterococos. Ahora, para la interpretación de resultados de los SIM, el documento M7 de la NCCLS contiene los criterios de interpretación de SIM, conocidos también como puntos de corte, que necesitará para interpretar los resultados de la prueba SIM. Si no están familiarizados con el uso del documento M7, hay que consultar lo que ya veníamos viendo. Ahora, por último, tenemos el control de calidad. Las cepas de control de calidad del SIM involucra probar las cepas de la referencia TCC recomendadas por la NCCLS. Este es explicado en detalle a continuidad.
La concentración del inóculo, puesto que la concentración de organismos en el inóculo es crítica para alcanzar resultados precisos, se sugiere hacer un seguimiento periódico de esta variable usando el procedimiento que se esboza a continuación para determinar el número de organismos en la sedilla del control de crecimiento en la placa SIM. 1. Inmediatamente después de la inoculación de una placa de prueba microdilución, hay que transferir en la sedilla del control de crecimiento a 10 mililitros de solución salina. 2. Transferir 0.1 mililitros de la dilución a un medio agar y proceda a esparcirla para que se disperse completamente. Hay que repetir el procedimiento en una segunda placa de agar. 3. Después de la incubación durante la noche, o sea de 16 a 20 horas, hay que contar el número de colonias representantes en el agar y determinar el número promedio de colonias en ambas placas. 4. Una cuenta aceptable es un promedio de 300 a 100 colonias. Cuando se multiplica por el factor de dilución de 10 a 4, el resultado indica una concentración de inóculo aproximadamente de 5 por 10 a la 5 UFC sobre mililitros. El aseguramiento de calidad tiene como objetivo enumerar los componentes de un programa de aseguramiento de calidad para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, identificar las cepas específicas de control de calidad recomendadas por este mismo tema para pruebas de difusión por el disco y de SIM, y describir cómo deben mantenerse las cepas, determinar si un resultado específico de una prueba está dentro del rango aceptable del agente antimicrobiano en la prueba de difusión en disco con una cepa de control de calidad. Existen varios programas para pruebas de susceptibilidad antibiótica, que dentro de esos encontramos las cepas de CCC para pruebas de referencia, competencia técnicas, verificación del antibiograma de organismos, estrategias de pruebas clínicamente revelantes, revisión de resultados por parte del supervisor, manual de procedimientos, antibiograma cumulativo, estudios sobre habilidades, entre otros. Las cepas de CC recomendadas por la NSCL han sido seleccionadas como base de susceptibilidad o resistencia a un agente antimicrobiano en particular y su desempeño confiable cuando se pueden utilizar métodos de referencia. Acción correctiva. El laboratorio debe tomar siguientes acciones correctivas antes de iniciar la CC semanal para cefazolina. El supervisor debe revisar de manera cómo se está utilizando el método de prueba y buscar desviaciones del protocolo estándar. Si la prueba de difusión por disco para cefazolina está siendo utilizada para los aislamientos de pacientes, los resultados de cefazolina deben retenerse porque podrían ser erróneos. Se debe probar un paralelo los lotes antiguos y nuevos de discos. Si el resultado semanal de CCC está fuera por el rango y la razón es obviamente debida a contaminación, pruebas con la cepa incorrecta o pruebas con los medicamentos incorrectos, entonces hay que hacer nuevamente el agente problemático y la cepa adecuada de la CC el día en que el problema sea identificado. Una vez que el problema es corregido, prueba por 30 días adicionales consecutivos, sugerencia técnica y registrar todos los resultados, incluyendo aquellos que estén fuera del rango, en el libro de la ESCS. Tenemos una lista de control como parte de las acciones correctivas. Estas nos aseguran de revisarlo todas las siguientes. Zona de halos de inhibición o límites de SIM fueron medidos correctamente. El estándar de turbidez es homogéneo y libre de grumos y dentro de la fecha de vigencia. La suspensión de inóculo fue preparada adecuadamente. Los materiales de la prueba fueron almacenados adecuadamente. Los materiales de prueba no han llegado o sobrepasado su fecha de expiración. La temperatura del incubador y la atmósfera están dentro de los rangos específicos y otros equipos están mantenidos adecuadamente. La cepa CC usada para la prueba es aceptable y tenemos que seguir las recomendaciones de las personas que están realizando las pruebas.
como cada competente para realizar la prueba. Estos dos últimos no figuran en el documento original. Tenemos que los resultados con cepas de CC están dentro del rango aceptable, el crecimiento es satisfactorio, la prueba no está contaminada, el perfil global de susceptibilidad o antibiograma es consistente con los resultados esperados para los agentes probados y la identificación del aislamiento examina los resultados para todos los agentes antimicrobianos probados y no solo aquellos que serán reportados. La resistencia típica sí está presente, sea confirmada. Las pruebas de identificación y las pruebas de susceptibilidad. Tenemos también los elementos de verificación. Antibiogramas típicos, sistemas de expertos relacionados con agentes antimicrobianos, relacionamiento en cefalosporinas, relacionamiento en penicilinas. Habiendo revisado varios aspectos del programa, incluye el programa de CCC, es hora de dar un paso atrás y mirar el enfoque de la SC, en que incide el programa de la AC, como parte del flujo del trabajo de todo laboratorio de microbiología y más allá. La NCCLS recomienda que cada servicio de salud desarrolle el flujograma de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Ahora, para concluir ya de una vez, tenemos que usar las cepas de ATCC del control de calidad recomendadas por el NCCLS para pruebas de CC. Revisar los resultados de cada aislamiento antes de reportarlos para garantizar que sean conscientes de la identificación del organismo y que los resultados de todos los agentes antimicrobianos probados tengan sentido. Podrían ocurrir errores en las pruebas de aislamiento de pacientes aun cuando los resultados en las cepas de CC sean aceptables. Hay que registrar cualquier seguimiento y resultado que esté fuera del rango o un problema de AC y documentar minuciosamente todas las acciones correctivas que se tomaron. Seguidamente, el proceso de prueba como parte de su programa de aseguramiento de calidad, además de la precisión de las pruebas y de los reportes, la adecuada selección de las pruebas, la recolección de muestras y el transporte y el uso adecuado de los resultados de las pruebas son esenciales para optimizar la atención de los pacientes. Muchas gracias.